Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al ciclo de capacitaciones del CEMIT de GICT1. Esta tarde vamos a tener nuevamente el placer de escuchar a Rafael Gómez González. Les voy a dar una lectura breve de una parte de su currículum. Rafael Gómez González es egresado como químico farmacéutico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Un segundo. Docente investigador en CEMIC y profesor de grado en universidades públicas y privadas. Además, ha capacitado a muchos estudiantes que han realizado pasantías en el CEMIC. Ha participado como expositor y disertante en numerosos eventos científicos y posee publicaciones en revistas indexadas. Fue acreedor del Premio Nacional de Ciencias en el año 2012 por el trabajo Catálogo Ilustrado de 80 plantas medicinales del Paraguay. Se ha capacitado en numerosos cursos nacionales e internacionales relacionados a plantas medicinales y técnicas nucleares. Es coordinador del subcomité de radiofarmacia de la Farmacopea Paraguaya y Sudamericana desde el año 2012 hasta la actualidad. Ha participado en proyectos relacionados a técnicas nucleares y plantas medicinales que son parte de sus líneas de investigación. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Eh, Espero que si hay algún problema en el transcurso de la presentación, sepan disculpar porque estoy con problemas de internet y hay cosas que de repente salen involuntariamente. Entonces, les pido que me disculpen de entrada. Bueno, hoy lo que les quiero presentar es algunas formas de cómo hay que almacenar los reactivos en el laboratorio, algunas normas que hay que tener en cuenta. También habría que, les quiero presentar cómo no sería conveniente que se tengan la distribución de estos reactivos en el stand eh, donde uno tiene almacenado en el stand de almacenamiento. Y por último, les voy a presentar algunas formas de clasificar que tiene la Unión Europea, una norma hecha por los bomberos de Norteamérica, teniendo en cuenta para que no haya incendio por la mala colocación de los reactivos, y cómo se presentan algunos pictogramas de las Naciones Unidas. Bueno. Requisitos de los sitios de almacenamiento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el lugar donde vamos a guardar nuestros reactivos sea un lugar que tenga una buena ventilación y que esté separada de otras áreas. Que la iluminación, donde está el fluorescente, esté protegido, que no estén colocados en los fluorescentes así, sin una protección adecuada. Los pisos deben ser de color claro, con material lavable y con una ligera inclinación para permitir el desagüe cuando se realiza la limpieza. La estantería en material apropiado, anclada a la pared y con protección horizontal. La señalización del tipo de clasificación adaptada para los productos y reactivos. Requisitos de los sitios de almacenamiento. La señalización en el laboratorio. La señalización se coloca en forma de triángulos, indicando en cada una de donde tenemos las materias inflamables, donde tenemos las explosivas, las materias tóxicas, todo dependiendo de cada una de las indicaciones, viene sobre un pictograma triangular. Tenemos que poner también que los lugares de almacenamiento tienen un acceso restringido y disponer de botiquín de primeros auxilios, ducha de seguridad y ducha lavaojos o recipiente lavado. ¿Cómo no tenemos que
tener nuestro almacenamiento. No hay que tener así en cajas todas encimadas los reactivos, no poner de esta forma guardadas en conservadoras, que una encima de otra, todo desordenado. Estas no son formas adecuadas de tener nuestros reactivos. En la heladera hay que tener cuidado también de no mezclar los reactivos, de no poner cualquier cosa en cualquier sitio. Hay que tener en cuenta cada uno de los reactivos y para eso tiene que estar bien señalizado qué cosa contiene cada uno y en lo posible marcar si es tóxico, si es corrosivo, si es qué problema puede tener para no estar mezclando uno con otro. Acá tenemos una estantería donde se pone todos los reactivos sólidos de cualquier forma. Esta no es una forma de almacenar los reactivos. Acá otra vez está en el piso, así todo desordenado. Estas cosas hay que tener cuidado de no poner de esta forma los reactivos. Los reactivos tienen que estar bien ordenados, como inicialmente dijimos, en un lugar apropiado y teniendo en cuenta cada característica de los reactivos. Las recomendaciones de seguridad en el almacenamiento. Mantener en el almacén solo sustancias con fecha de vencimiento vigente. Mantener un listado e inventario actualizado de los reactivos o productos almacenados. No usar las cabinas extractoras como sitios de almacenamiento. Los almacenamientos de gases a presión. Los cilindros deben ser transportados en carretillas acondicionadas para tal fin. Los cilindros deben sujetarse a la pared mediante cadenas o cinturón de protección para evitar su caída accidental. Se debe evitar la exposición de los cilindros a golpes de calor y la exposición a la luz directa del sol. Los cilindros deben almacenarse en un lugar con buena ventilación. No encender llamas en el sitio de almacenamiento de los gases. Acá le vamos diciendo cosas que uno normalmente tiene que saber, entonces solo que acá lo que intento hacer con esta presentación es recordarles un poquito cómo hay que, los cuidados que hay que tener en el almacenamiento de los distintos reactivos, porque estas son cosas conocidas por todos. Desde el principio de la facultad ya se nos dice cómo tenemos que tener los cuidados, solo que muchas veces nosotros olvidamos y vamos en el apuro del trabajo, de la tarea que se realiza, uno va colocando en cualquier forma los reactivos y hay que tener un poco de tiempo y tomarse el debido tiempo para poner cada cosa en su lugar. ¿Qué documentos debe mantener a los reactivos almacenados? El certificado de calidad de los reactivos, que permite garantizar las especificaciones del producto comprado. Hojas o fichas de seguridad permiten conocer los riesgos de cada sustancia, así como los primeros auxilios en caso de una emergencia. Los documentos de seguridad describen los lineamientos generales sobre seguridad en el laboratorio. Documento de manejo de residuos del laboratorio permite saber cómo almacenar y tratar los residuos generados en el laboratorio. ¿Qué normas básicas tenemos que tener en cuenta? Hay que disponer de una ducha de seguridad y lavaojos en el lavatorio o sitio de trabajo. Disponer de extintores de incendio con recarga vigente. Esta es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Los extintores tienen una fecha de caducidad y eso hay que estar controlando siempre de forma que los extintores tengan funcionalidad, de forma que estén con la fecha, no sea un extintor ya caduco. Y el tipo apropiado, de acuerdo con el tipo de productos y materiales existentes. Disponer de una campana de extracción de vapores para efectuar el trasvase de sustancias tóxicas o volátiles para realizar digestiones o manipulaciones de reactivos que generen vapores. Conocer la peligrosidad de los productos y el funcionamiento de los equipos a emplear o manejar.
verificar la identidad de los productos químicos antes de su uso, etiquetar apropiadamente los envases que contienen soluciones preparadas. Esto es importantísimo, hay que etiquetar cada vez que preparamos un reactivo, tenemos que acordarnos de poner el rótulo, de forma que cada uno de los que estemos en el laboratorio sepa qué contiene esa solución, porque uno puede tener ahí una cosa que a lo mejor el que está usando en ese momento sabe qué es el contenido de ese, pero a lo mejor uno había preparado anteriormente en esa misma solución hidróxido de sodio, tal cosa, y si bien se lavó todo, se procedió para la limpieza, se olvidaron de sacar ese rótulo. Entonces viene otro, mira, acá tengo hidróxido de sodio, y sin embargo a lo mejor en ese ya tiene una solución buffer, y entonces le cambia todo. Entonces siempre hay que etiquetar apropiadamente los envases que contienen soluciones preparadas. Utilizar siempre el equipo de protección personal adecuado cuando se trabaje con materiales tóxicos, y este debe ser acorde con la sustancia química a manejar o almacenar. Llevar siempre el guardapolvo abrochado y con las mangas abajo, para evitar que cualquier, por ejemplo, uno prepara una solución ácida y al mezclar el ácido con el agua, hay veces que eso presenta proyecciones. Entonces, para que todo caiga sobre el guardapolvo y no sobre la persona, entonces hay que tener el guardapolvo bien abrochado y con las mangas hasta abajo. Usar el cabello recogido para las mujeres principalmente. Yo por suerte no tengo ese problema por mi pelada. Evitar el uso de lentes de contacto en el laboratorio. Hay que usar los lentes apropiados para el laboratorio. Evitar el uso de joyas que puedan reaccionar con los productos químicos o que puedan engancharse en materiales o equipos. No se debe fumar, comer o beber en el laboratorio. No almacenar alimentos en las estanterías o refrigeradores empleados para los reactivos o productos químicos. No pipetear con la boca, emplear pera de solución o pipeteadores. No oler ni probar los reactivos o productos químicos. Lavarse bien las manos al entrar y al salir del laboratorio. Ahora con el asunto del COVID-19, esto ya nos vamos acostumbrando en forma más continua. Entonces ya vamos aprendiendo a lavarnos las manos tanto al entrar y al salir del laboratorio, cosa que anteriormente no le dábamos a lo mejor importancia. Es una de las cosas que aprendimos con el COVID. El lavado también debe incluir los guantes usados. Leer las instrucciones, la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Evitar la formación de vapores o neblinas de ácidos. Adicione siempre el ácido sobre el agua y no a la inversa. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta y bien metido en la cabeza. Adicionar el ácido sobre el agua y no al revés. Porque si se hace al revés, se producen reacciones muy incómodas. Ahora vamos a ver un sistema de clasificación e identificación de las sustancias químicas. La Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de los Estados Unidos de Norteamérica tiene un código internacional denominado NFPA y que es conocida como norma 704. Esta asociación lo que hace es clasificar a los distintos reactivos atendiendo el peligro para la salud, los riesgos de inflamabilidad, peligro específico, el riesgo por reactividad. Entonces tenemos así el color azul para aquellos que son peligrosos para la salud, y dentro de los peligrosos para la salud, otra vez,
tiene otra clasificación que puede ser peligroso para la salud. Los normales, por ejemplo, el cloruro de sodio, que no ocasiona mayormente daño. Poco peligroso, la glicerina, que a lo mejor produce alguna irritación o algo pasajero. Peligroso como el cloroformo o cafeína, que puede ocasionar problemas, pero que son solucionados llevándolo a una atención médica. Luego están los muy peligrosos, como el hidróxido de potasio, que puede llegar a dejar secuencias, incluso si la atención médica no es en forma urgente. Y luego están los mortales, que si es que uno usa este tipo de reactivos, tiene que tomar las máximas precauciones, y porque este tipo de reactivos incluso dejan secuencias, a pesar de que uno es asistido por la sanidad, igual una vez que se produce el daño, ya queda consecuencia en el organismo, incluso llega a producir la muerte. Luego está pintado en rojo los que presentan riesgo de inflamabilidad, cero, no arde, no hay mayor problema. Luego ya va dependiendo de la temperatura de ebullición que tiene cada uno de los distintos reactivos. Arde a más de 93 grados centígrados, arde a menos de 93 grados, arde a menos de 37 grados centígrados, arde a menos de 25 grados centígrados, atendiendo ya el grado de inflamabilidad, el grado de punto de ebullición de cada uno de los reactivos. Luego, en blanco, están los de peligro específico, inflamable. Está en no usar como agua, por ejemplo, el sodio, el boro u otras sustancias que al reaccionar con agua producen problemas más graves. Entonces, esto, si se produce un incendio o algo, hay que tener bien señalizado, de forma que en esos sitios hay que atender que no se derrame agua, porque entonces en vez de tratar de apagar, va a ser peor las cosas. Los tóxicos, radiactivos, los corrosivos, oxidantes, ácidos, alcalinos, todo esto tienen que estar pintados en blanco. En la mayoría de los disolventes que se usan en los laboratorios viene ya acompañado con las precauciones que ha de tener, y tiene estos colores. Entonces uno tiene que fijarse en la etiqueta, de forma que al almacenar ponga cada uno de los reactivos en su sitio correspondiente. Riesgo por reactividad, esto está pintado en amarillo. Están los estables, los inestables por calentamiento, y los que producen cambio químico violento, los que pueden explotar por choque o calentamiento, y los que pueden explotar ante el menor movimiento, como por ejemplo la nitroglicerina, que hay que tener mucho cuidado al emplearlo. Luego hay otra clasificación de reactivos que incluye un método codificado en colores para organizar adecuadamente las áreas de almacenamiento de sustancias químicas. Esta clasificación se denomina SAP-T-Data, y entonces estos lo han clasificado inflamables, reactivos oxidantes, corrosivos, tóxicos, no peligrosos, incompatibles. Estos incompatibles pueden ser algunos que directamente tienen cierta inflamabilidad, pero que no se puede estar agrupando en el mismo sitio dos reactivos que son inflamables, por ejemplo. En la Comunidad Europea clasifican como explosivos, oxidantes, inflamables, tóxicos, irritantes,
peligroso para el ambiente, tal corrosivo, nocivo. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es con qué pictograma viene el recipiente donde uno va a recibir el reactivo correspondiente, cómo va a, en qué lugar va a ir colocando cada uno de esos reactivos, atendiendo el pictograma que le acompaña a ese reactivo. Una clasificación más moderna del sistema europeo lo clasifica en el peligro físico, peligroso para la salud y los peligros ambientales. Entonces, tenemos a los explosivos, las sustancias inflamables, sustancias comburentes, gases comprimidos y corrosivos para metales que pueden ocasionar peligro físico. Los peligrosos para la salud vienen con estos pictogramas: toxicidad aguda, corrosión cutánea, puede producir lesión ocular grave. Si está con este pictograma, es que puede producir una sensibilización respiratoria. Si tiene es carcinogénico, mutagenicidad celular, tóxico para la reproducción, o bien tiene indicado el número 2, entonces es peligro de aspiración, toxicidad específica para un órgano determinado. Y luego se tienen los reactivos que producen peligros ambientales. Entonces estos vienen con este pictograma: peligroso para el medio ambiente acuático. Sistema de identificación de sustancias peligrosas de las Naciones Unidas. Esto abarca 9 clasificaciones distintas, entonces lo va agrupando de acuerdo ya al explosivos, tiene este pictograma. Entonces son sustancias con riesgo de explosión de toda la masa. Por ejemplo, tenemos acá el trinitrotolueno. Se puede considerar también como explosivo con riesgo de explosión de toda la masa, que los cartuchos para armas, las bengalas. Y todo eso corresponde a la clase 1.1, sustancias con riesgo de explosión de toda la masa; la 1.2, sustancias con riesgo de protección; 1.3, sustancias con riesgo de incendio. Luego están los 1.4, sustancias que no presentan riesgos notables; sustancias muy poco sensibles; sustancias extremadamente insensibles. Entonces, a estos pertenecen las mechas detonantes, explosivos para voladuras. Voladuras son los explosivos que se utilizan para dinamitar algún cerro, alguna cosa que uno está queriendo. Generalmente los del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones son los que utilizan este tipo de explosivos. Y las bengalas. Las de clase 2, que tenemos los gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión. Entonces tenemos al gas comprimido inflamable, por ejemplo el propano; el gas comprimido no inflamable, por ejemplo el argón; y gases venenosos, por ejemplo el amoníaco. Luego tenemos la clase 3, que son los líquidos inflamables, que van considerando de acuerdo a qué tipo de punto de ebullición tiene. Entonces, punto de inflamación menores de 18 grados centígrados, con punto de inflamación entre 18 a 23 grados. Por ejemplo, pertenece a la nafta de petróleo, con punto de inflamación menos de 18 grados. El alcohol etílico, tolueno, benceno, corresponde al 3.2, con punto de inflamación entre 18 y 23 grados centígrados. El queroseno, diésel, gasoil, con punto de inflamación entre 24 y 61 grados centígrados. Luego los sólidos inflamables, por ejemplo el paraformaldehído, el circonio seco, titanio en polvo, que corresponde a las sustancias espontáneamente inflamables. Sustancias que en contacto con el agua despide gases inflamables, corresponde al punto 4.3. Y entonces acá tenemos la escoria de aluminio, el hidruro de litio, bario, sodio. Los oxidantes
el ácido nítrico, el ácido perclórico, que son sustancias que causan o contribuyen a la combustión. Y los peróxidos orgánicos, que son compuestos orgánicos oxidantes capaces de descomponerse en forma explosiva o son sensibles al calor o presión, por ejemplo, el agua oxigenada. La clase 6, que corresponde de sustancias venenosas, sustancias infecciosas, sustancias venenosas por inhalación, ingestión o contacto dérmico, por ejemplo, el metanol, cloruro de etilo, sustancias infecciosas, productos biológicos y residuos médicos regulares, por ejemplo, bacterias, virus, agentes patógenos, los materiales radiactivos. Acá en el Paraguay nosotros tenemos a la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, que es la autoridad que tiene en consideración todo lo que se refiere a los materiales radiactivos. Entonces, actualmente también acá en el Paraguay ya tenemos un ciclotrón y tenemos en el Instituto de Ciencia de la Salud, tenemos donde se trabaja con gamma cámara, donde tienen kits fríos que son marcados con tecnecio radiactivo para estudio de diagnóstico y terapia de enfermedades. También se tiene el Hospital del Cáncer, donde trabajan con cobaltoterapia. El CEMIC tiene una parte que se dedica al estudio de plantas, atendiendo que son irradiados allá para darle cierta particularidad. La clase 8 corresponde a las sustancias corrosivas, sustancias que causan una necrosis visible de piel o corroe el acero y el aluminio, como por ejemplo el ácido sulfúrico y el hipoclorito de sodio. Y luego está una clase especial que se lo conoce como misceláneas, que son las mezclas peligrosas. Son sustancias que presentan peligros para el hombre y el medio ambiente, pero sus efectos sobre estos no clasifican como ninguna de las clases anteriores. Entonces, se lo obtiene como una clasificación aparte. Las cargas peligrosas que están reguladas en su transporte, pero no pueden ser incluidas en ninguna de las clases antes mencionadas, por ejemplo, el asfalto caliente, sustancias peligrosas para el medio ambiente y residuos peligrosos. Equivalencia entre los diferentes sistemas. Acá, viendo el pictograma, que es como lo presenta las Naciones Unidas, comparándolo con el sistema SAF, TData, tenemos cómo lo van equivaliendo cada cosa, de forma que mirando esta tabla uno puede ver a qué tipo de reactivos pertenece, de forma que al almacenar sepa dónde poner cada cosa, sea que que el reactivo haya venido de Europa o haya venido de Norteamérica. Entonces, teniendo en cuenta los colores con que vienen o el pictograma con que viene representado, uno ya lo va a poder ubicar en un sitio bien distinto de los otros. Acá tenemos un esquema en que cuáles son los que se pueden almacenar juntos. Solamente podrán almacenarse juntos adoptando ciertas medidas, y otros que no deben almacenarse juntos. Teniendo en cuenta todas estas particularidades, uno tiene que saber colocar los reactivos cada uno en su sitio correspondiente, de forma que se minimice en lo posible cualquier reacción que pueda haber, porque colocando reactivos que no son compatibles en un mismo lugar, puede eso ocasionar una reacción, lo cual provocaría a lo mejor un daño tremendo en la naturaleza o en
en el lugar donde se está almacenando, de forma que uno dice, de repente se produjo un incendio en tal parte y no se sabe por qué, y es porque no se tuvo en cuenta en el almacenamiento para que poner cada reactivo en donde corresponde. Bueno, esto era todo lo que quería señalizarlo porque recorriendo acá en varias partes de nuestro país encontramos que no se está teniendo en cuenta estas características para que se pueda ordenar un poco la disposición de los reactivos y uno está colocando de cualquier forma. Y se produce lo que acá en el inicio habíamos dicho que no queríamos que esto, así bien ordenado, es como habría que tener los reactivos en el laboratorio, no de esta forma, de esta otra forma, como todo desordenado, todo mezclado, todo, porque uno no sabe acá qué reactivo pues, es lo que tiene. A lo mejor se produce una reacción entre ellos mismos y quién sabe cómo colocarlo. Entonces, esto es algo que nosotros ya sabemos, pero que no estamos teniendo en cuenta. Eso nada más es lo que yo quería puntualizar con esta presentación. Y bueno, si tienen alguna pregunta, les escucho. Hola, buenas tardes. Sí, hubo una pregunta hace un segundo, disculpen que internet me sacó. Yo noté aquí un comentario que decía Fernando Ramos en fijarse en la presión adecuada de los extintores frecuentemente. Eso es muy importante, nosotros hemos ya pasado por ese tema. Y Elsa Beatriz Cárdenas decía, ¿qué tipo de estante recomienda usar, de metal o de madera? Lo que más conviene es, como habíamos dicho acá en el principio, esto, por ejemplo, es una estantería metálica, pero que esté sujeto a la pared. Entonces, esto no puede llegar a sufrir ningún movimiento ni nada, está sujeto a la pared, o como habíamos dicho acá en el principio, a ver, acá son estantes de metales, pero que en los bordes tienen las columnas bien gruesas, de forma que está produciendo una buena separación, una buena fijación al suelo. Por eso dice, la estantería de material apropiado. Lo importante es que esté anclada a la pared y que tenga una protección horizontal. Se puede usar de madera o se puede usar de metal. ¿Sí? Dice, excelente presentación, muy útil para la seguridad del laboratorio. Josefina, muchas gracias, Josefina desde México. Excelente, dice Judith Ovelar. Excelente, profesor Rafael, gracias. Elsa Beatriz dice, gracias. Ángela Celina dice, realmente excelente exponencial del expositor. Madi Álvarez consulta, ¿qué tipo de envase es recomendable para el almacenamiento de los productos y reactivos? De lo que ya vienen preparados, de lo que uno prepara en el laboratorio o es porque lo que compra ya de los proveedores pueden venir en plástico, puede venir en botellas, depende. Entonces, puede ser un poco más puntual en su pregunta, por favor. Madi Álvarez, ¿puede activar su micrófono para hacerle la consulta al doctor Rafael? Si, un, Rubén si, Darío si es que se Galeano trata, dice,
Gracias, profe, excelente. Perdón, Perdón. Andrea. Si es que la pregunta viene dirigida acerca de en qué material yo voy a preparar mi reactivo, ya tiene que estar dependiendo de qué tipo de reactivo es. Por ejemplo, hidróxido de sodio puede ser en una botella de plástico. En cambio, el ácido ya atacaría al plástico. Ya hay que tener en cuenta qué es lo que va a estar preparando. Porque entonces, para cada caso tiene su preparación que tiene que tener en cuenta de qué reactivo está hablando. ¿Sí? Rubén Darío dice, gracias, muchas gracias, excelente. Leticia también, muchas gracias, Leticia. Karen, muy interesante. Luego tenemos a Grisel, dice, ¿cuándo es recomendable utilizar frasco de vidrio y cuándo de cristal? ¿Hay alguna preferencia de eso de acuerdo al material que contendrá? Bueno, él acaba de decir que ya dependiendo de un material corrosivo, por ejemplo, me va a poner en un recipiente plástico. Ya dependiendo de las características que tiene cada reactivo, va a ser el recipiente en el cual va a preparar. Y dependiendo si es sólido, líquido, por ejemplo, eh, hay líquidos que atacan a las tapas de los reactivos. Entonces, si uno va a preparar una hidróxido de sodio, por ejemplo, la tapa no puede ser de vidrio porque se va a producir, se va a quedar ahí y como soldada la tapa al recipiente y lo que preparó no lo va a poder utilizar. Entonces, hay que ya tener en cuenta cada uno de los reactivos que vaya preparando, de qué es lo que prepara. Perdón. Dice, los reactivos vencidos, ¿cuál podría ser su disposición final? También hay que poseer un área para su recepción. Sí, los reactivos vencidos, acá hay empresas que se encargan de estos reactivos, entonces es cuestión de contactar con esas empresas de forma que retiren esos reactivos vencidos. Eso es el regente de cada industria farmacéutica, de cada lugar donde se maneja reactivos, tiene que firmar. Se había hecho un curso no hace mucho con CENEPA, creo que es, donde se había dicho cómo había que hacer la disposición final de estos reactivos y hay empresas que se encargan del retiro de estos reactivos. Es cuestión de contactar con esas empresas y ellos son los que se encargan de retirar esos reactivos. Tenemos otra pregunta acá, dice, ¿cuál es el destino final que se puede dar a los envases dañados o vacíos? Y la misma empresa que retira los residuos también retiran los recipientes dañados. Así que yo no te sabría decirte ahora el nombre de la empresa, para decirte con qué empresa contactar, pero hay empresas que se encargan de retirar toda la parte de residuos, vidrios rotos, cosas que uno quiere, y son empresas bien organizadas que son las encargadas de retirar estos residuos. Tenemos otra consulta, dice, ¿es necesario contar con un dispositivo que revele el porcentaje de humedad en el depósito, ya que algunos reactivos pueden ser sensibles a estas variaciones? Normalmente hay que estar controlando la temperatura de cada uno de los laboratorios donde se está trabajando, el laboratorio donde tiene controlado, donde tiene guardado, almacenados los reactivos,
todo eso, nosotros hacemos mediciones de mañana y de tarde, de forma que hay que ver la variación de temperatura que pueda haber en el laboratorio, de forma que pueda ser bien controlada la temperatura y mantenerlo a una temperatura estable. Perdón, dejé mi micrófono activado. Dice, ¿cuál sería el sitio recomendable para desechos de reactivos de laboratorio, ya sea corrosivo o con cloroformo? Porque muchas veces vence antes de su total uso. Hay que disponer un sector, un área donde sea un depósito de sustancias vencidas o estos que están ya a punto de vencer o que por algún motivo hay que desechar. Y también hay que tener en cuenta en esos sitios donde se va ese sitio destinado para desechos, también en ese lugar hay que controlar por el tipo de reactivo que es, teniendo en cuenta el color o esos colores que vimos en la norma NF de la Asociación de Protección contra el Fuego, o bien por el pictograma que tienen. Hay que ir atendiendo también a qué tipo de reactivo corresponde y hacer un sitio y marcarlo así por la puerta de ese lugar destinado, que es un depósito de reactivos, de forma que no de ir ahí a depositarlo, porque eso no se puede tener ahí dentro del laboratorio, ¿no? Va a estar ocasionando algún daño a la misma persona. Entonces, la organización ya tiene que tener un sitio donde poner momentáneamente los residuos hasta que la empresa encargada del retiro de estos residuos venga a retirarlos. Entonces, tiene que estar habilitado un sitio donde se vaya a poner los residuos. Tenemos otra pregunta, dice, eh, y evitar el escape de un gas producido dentro de un frasco, CO2, por ejemplo. ¿Qué material sería mejor? No escuché porque tenía el ruido de una criatura por ahí por el fondo. No entendí Una la pregunta. disculpa. Dice, y para evitar el escape de un gas producido dentro del frasco, CO2, por ejemplo, ¿de qué material sería mejor? Y el CO2 eh, tiene que estar herméticamente bien cerrado, de forma que no se produzca ese escape. No es conveniente que haya escape. No sé, en ningún caso, ningún reactivo hay que tener con la tapa, ningún reactivo hay que tener destapado, porque si es que tiene el reactivo destapado, entonces sí se va a producir la formación de CO2 y por más que esté en el sitio donde tiene destinado para los desechos, igual no puede estar en ese sitio porque va a estar, es un peligro continuo. Entonces no es conveniente tener bajo ningún punto de vista algo que esté despidiendo anhídrido carbónico. Tenemos otra pregunta que dice, ¿en qué influye el uso de reactivos vencidos? Los reactivos vencidos directamente ya no te sirven para un análisis. Los reactivos que vos tenés en tu laboratorio, vos los adquiriste de forma que te sirva para hacer ciertos análisis. Eso, el reactivo pasado el tiempo de vida útil, digamos, que da, esos reactivos ya pueden producir, pueden estar oxidados,
Uno se da cuenta por el color que varía, que ya no tiene más el color que tendría que tener normalmente, ya no tiene más, no es más, no se mantiene más el color. En el ácido sulfúrico, por ejemplo, no, muchas veces al, con el tiempo se vuelve amarillento, entonces ya va cambiando su aspecto original. Entonces, al cambiar su aspecto original, esos reactivos ya dejan de ser útiles. Entonces, hay que, como dije inicialmente, hay que tener un área donde se vaya depositando y hay que hablar con las autoridades de ese laboratorio cómo se va a proceder con los reactivos que se vayan a tener, porque no es tenerlo todo así amontonado en un lugar nomás, sino que tiene que estar normalmente destinado ya como para que normalmente contratar con la empresa que es la encargada de retirar esos residuos de forma que venga a retirarlos en forma puntual. Bueno, creo que no hay más consulta, hay muchas felicitaciones por la presentación. Parece que fue muy del agrado del público, ¿verdad? Entonces, si no hay más consultas, les pido que firmen el formulario de presencia. Voy a pasarlo una vez más. Voy a dejarlo abierto un rato más para que lo puedan completar y sus certificados los estaremos remitiendo en el transcurso de la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y muchas gracias al doctor Rafael por su muy interesante y excelente ponencia.